Revisemos ahora si Z sub 2 más cumple con las condiciones de la definición de grupo. Recordamos que la operación sobre la cual está definida Z sub 2 es la operación adición y que Z sub 2 es un conjunto formado por dos clases de restos de dividir entre 2, la clase del resto 0 y la clase del resto 1. Y nos vamos a preguntar, ¿es Z sub 2 más un grupo? Para ello, recordemos lo que hemos hallado. Hemos hallado el resultado de esta suma, hemos podido vaciar en un esquema matricial este resultado y ahora vamos a ver la primera propiedad para que el conjunto sea grupo, que es la propiedad de cerradura. La propiedad dice que tomemos los elementos genéricos del conjunto, lo operemos y vemos si el resultado pertenece al mismo conjunto. Para ello vamos a adecuar la teoría con el conjunto Z sub 2, con la nomenclatura del conjunto Z sub 2, acá donde dice G, y la operación en vez de ser asterisco es una operación suma. Observamos que entonces, que dice acá que vamos a tomar dos clases de acá, iguales o diferentes, las vamos a sumar y vemos si el resultado pertenece a Z sub 2. Ya eso lo hemos chequeado, por lo tanto el conjunto es cerrado. Ahora bien, veamos si el conjunto posee neutro. Primero revisemos la teoría. Dijimos que el neutro es un elemento, en este caso debe ser de Z sub 2, de tal manera que toda clase sumado con el neutro, tanto por la derecha de la clase como por la izquierda de la clase, debe dar la misma clase. Entonces, observemos que ¿dónde se está dando eso? La clase del 0. ¿Con qué elemento da la misma clase del 0? Con el elemento clase del resto 0. En el caso de la clase del 1, ¿quién será el neutro? De tal manera que sumado con el 1, del resto 1, aquí podemos ver que la clase del 0 está trabajando como elemento neutro tanto para la suma de la clase del 1 como la suma de la clase del 0. Por lo tanto, nosotros podemos ir observando mediante este diagrama en la misma información que tenemos acá. La clase del 0 sumado con qué elemento llamado neutro que dé la clase del 0. La misma clase del 0. La clase del 0 sumado con el 1 da 1. Es decir, que por la derecha el neutro más la clase del 1 da la clase del 1. Asimismo, el 1 más el neutro da la clase del 1. Y entonces nosotros podemos ver que la clase de resto 0, tanto en esta forma de trabajo como en la forma matricial, resulta ser el elemento neutro. ¿Quién es el elemento neutro de Z sub 2 más? La clase de resto 0. Completemos acá. Ya sabemos que la clase del 1 más la clase del 1 da la clase del 0. Ahora aboquémonos con el elemento opuesto. La teoría dice que toda clase de Z sub 2, para toda clase de Z sub 2 va a existir su opuesto, que lo vamos a llamar O, que también debe pertenecer a Z sub 2. De tal manera que cualquier clase sumada con su opuesto, por la derecha o por la izquierda, debe dar la clase del elemento neutro. En este caso nosotros sabemos que la clase es el 0. Entonces, observemos la diagonal principal, en este caso de este ejemplo. ¿Dónde está este elemento neutro? Aquí en la diagonal principal. Recuerden que estos son los resultados de la suma. Entonces conseguimos el elemento neutro en estas posiciones de la diagonal principal. Significa que el opuesto de la clase del 0 es el 0 mismo. Y el opuesto de la clase del 1 es el 1 mismo. Eso se vio aquí. El opuesto del 1
es un número de tal manera que sumado con la clase del 1 de el elemento neutro. Entonces la clase del 1. ¿Y quién es el opuesto de 0? Acá vemos la clase del 0 con su opuesto, da la misma clase del 0. Quiere decir que cada uno es su opuesto a sí mismo. Ya tenemos entonces la certeza que los dos elementos que están participando en Z sub 2 poseen elementos opuestos. Ahora bien, para que sea grupo, debe cumplir, aparte de estas tres propiedades, debe cumplir que respeta las asociatividades, y para ello debemos agotar todas las asociativas que se puedan hallar. Si asociando de una manera es igual a asociar de la otra manera, es decir, si asociar los elementos no altera los resultados, entonces cumple con la propiedad asociativa y por lo tanto Z sub 2 más es grupo. Revisemos, aunque sea una de las asociativas. Tenemos los elementos clase del 0 sumado con la clase del 1 y la clase del 1, donde aquí están asociados las dos clases del 1. Y acá tenemos los mismos elementos, pero asociados ahora a las dos primeras clases. Revisemos si dan los mismos resultados. Escribimos la clase del 0 y escribimos el resultado de la clase del 1 más la clase del 1, que es la clase del 0. Y la clase del 0 más la clase del 0, observamos que el resultado es la clase del 0. Por lo tanto, esta forma de asociar da la clase del resto 0. Si estos mismos elementos ahora lo asociamos de manera diferente, es decir, las dos primeras clases asociadas primero y luego le anexamos la tercera clase, revisemos entonces la clase del 0 con la clase del 1, la clase del 0 sumada con la clase del 1 está acá. Esto da la clase del 1. Sumada con esta clase del 1, tenemos la clase del 1 más la clase del 1, cuyo resultado está acá, que es la clase del 0. Colocamos en ambas formas de asociar, dio lo mismo. Repito, hay que revisar, verificar todas las combinaciones asociativas. Si todas se cumplen, entonces decimos que Z sub 2 más sí es grupo. A la pregunta, ¿es Z sub 2 más un grupo? Sí. Para que sea grupo debe ser cerrado, debe tener neutro y debe ser único elemento neutro. Cada elemento debe tener su opuesto y todas las asociativas deben cumplirse para que sea grupo.